Empecemos. Durante casi 5 años, un grupo conocido como el G3, investigadores y funcionarios del DAS, el aparato de inteligencia del gobierno, hizo todo lo posible por silenciar a la periodista Claudia Julieta Duque para que se alejara y no investigara nada sobre el asesinato de Jaime Garzón. Hoy su caso es prioridad en la Fiscalía y en distintos tribunales internacionales como un caso aberrante de tortura psicológica. Ella nunca había contado su historia completa. La nena Arrázola habló con ella. Tanto que mi hija ese año, estábamos hablando, ella estaba en tercero de primaria o cuarto de primaria, le pusieron a hacer una investigación sobre una bacteria y mi hija escogió la bacteria de la gonorrea. Y cuando llegó al colegio a explicar, dijo, pues yo escogí la bacteria de la gonorrea porque así es como le dicen a mi mamá por el teléfono. El martirio de Claudia Julieta Duque empezó casi el mismo 13 de agosto de 1999, cuando sicarios motorizados mataron a Jaime Garzón. No, señor, ninguna violación sumarial, si eso lo regalan por comprar la novena. Ella trabajaba en el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que asumió parte del proceso por este crimen. La razón para que esta periodista con más de 20 años de experiencia se metiera de cabeza a investigar este asesinato que conmovió al país entero fue justamente las intenciones que habían mostrado tanto los grupos paramilitares como la misma guerrilla contra la prensa. Fue la época en que lanzaron serios ultimátum contra los comunicadores. La muerte de Jaime era la confirmación de que iban en serio. Informar a la opinión pública que... Claudia Julieta Duque no era nueva en este tipo de indagaciones. Ya había puesto al descubierto el reclutamiento de menores por parte de los sectores armados ilegales, así como casos de desaparición forzada, y se había metido con la avanzada paramilitar dentro del Estado. El colectivo de abogados José Alvear Restrepo le dio vía libre para que llegara hasta donde tuviera que llegar en este caso. Nada menos que descubrir quién dio la orden de matar a Jaime Garzón. Dijo sin tapujos y sin ninguna contemplación que funcionarios del DAS desviaban la investigación del asesinato de Garzón. Y allí, justo allí, empezó su calvario. Lo primero que le ocurrió fue una suerte de secuestro en un taxi, donde le repetían sin cesar que dejara a ese muerto tranquilo. Fueron 3 horas de vueltas y vueltas en la ciudad, donde le advertían que no se metiera a investigar la muerte de Jaime Garzón. Poco tiempo después salió del colectivo de abogados, pero no abandonó el caso. Y estando en UNICEF, las amenazas y los seguimientos seguían. Por pura necesidad toma la decisión de exiliarse y regresa en 2012, pensando que la marea había bajado y que otro gobierno empezaba su periodo. Pero no, lo peor estaba por venir. En el 2003-2004, pues ya me hacían llamadas diciendo que mi hija se había ganado un regalo, que se lo entregarían cuando ella llegara, que mi hija ese día no vendría del colegio y que probablemente no vendría nunca más. Ese tipo de cosas terribles, hasta la llamada famosa del 17 de noviembre del 2004 que me obliga a un segundo exilio. Buenos días. Por favor, la doctora Claudia Julieta Duque se encuentra. Señora, usted es la mamá de... Pues le cuento que no nos dejó otra salida. Se le dijo de todas formas y usted no quiso hacer caso. Ahora ni camionetas blindadas ni carticas chimbas le van a servir. Nos tocó meternos con lo que más quería. Eso le pasa por perra y por meterse en lo que no le importa, vieja gonorrea y hueputa. ¿Y sabe qué? Le vamos a esparcir los dedos por su apartamento. Su hija va a saber lo que es sufrir, perra. ¿Qué sentías, ya esto es muy personal, como mamá, cuando te llamaban, te decían que tu hija que iba a recibir un regalo que no llegaba? ¿Qué sensación te invadía? No, eso es una cosa terrible, es una cosa indescriptible. Yo creo que todo el mundo sabe lo difícil que es ser mamá. Las madres cabeza de hogar saben lo difícil que es ser madre cabeza de hogar. Ahora, adicionarle a eso, ser madre cabeza de hogar con un Estado persiguiendo a una niña de 10 años. O sea, eso es absolutamente... eso le gana a cualquiera, ¿no? Todo parecía agravarse y a donde iba a quejarse, a denunciar, no parecían oírla. Ni la Fiscalía ni el mismo gobierno tomaban cartas en el asunto. Pero tú acudiste al Ministerio del Interior. Por supuesto. ¿Se burlaban de ti? Claro, o sea, lo que te digo es... ¿Quién se burlaba, Claudia Julieta? Pues mira, yo señalo con nombre y apellido a Rafael Bustamante, que era el director del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, y a Francielena Vaquero Espitia, que era la secretaria técnica del CREER de periodistas, o sea, donde estaba nuestro caso. Hasta el año 2007, 2008, todavía el Ministerio del Interior se burlaba
tanto que era una burla institucional que cuando yo presento una tutela contra el Ministerio y el DAS, porque me quitaron irregularmente el esquema de seguridad pese a tener un riesgo extraordinario, tutela que gané en todas las instancias, incluso en la Corte Constitucional. Cuando yo miro la respuesta del ministerio, el ministerio decía que yo nunca había estado amenazada, que yo nunca me había tenido que exiliar, que yo nunca había judicializado absolutamente ninguna denuncia, cuando estaban las pruebas clarísimas. Y el hecho además de que incluso en el 2004, cuando pasó todo esto, el ministerio pagó los tiquetes de mi hija y el mío al exterior para irnos del país buscando protección. Entonces ese tipo de respuestas pues son una burla y son la demostración de que aquí nunca se dio crédito a mis denuncias. Y mientras tanto, en su casa, de puertas para adentro, vivía un calvario que gracias a algunos amigos y a la ayuda de países europeos no enloqueció. Aunque por momentos sí desfallecía, sí caía. Pasaba noches enteras jugando ajedrez para tratar de adivinar la siguiente jugada de sus enemigos, del DAS, de ese grupo que se había ensañado con ella y con su hija. ¿Qué cosas se te venían a la cabeza? Trataba de pensar qué hago y qué va a seguir y cómo y para dónde sigo. Y yo creo que eso me salvó mucho la vida, no me dejó enloquecer, digamos. También el hecho de que yo decidí investigar mi propio caso, entonces esas noches no era yo llorando sobre la almohada, sino viendo las pruebas, viendo las placas, a quién pertenecían, dónde estaban repitiéndose, ese tipo de cosas, y analizando claramente que se estaba dando un cerco y que ese cerco solamente podía terminar en mi asesinato. Entonces, incluso yo en algunas cartas, correos y eso, pues en esa época yo concluí que yo estaba cerca de estar en una posición de Zugzwang, que es una posición en ajedrez. El Zugzwang es una palabra alemana que significa que a donde uno juega, que uno tiene el turno de jugar, pero a donde uno juega está perdido, porque está cercado. Es decir, no te están dando jaque mate, pero en el momento en que tú juegues, pierdes. Y las llamadas iban subiendo de tono. Su interlocutor no se medía en adjetivos ni en amenazas. Con una regularidad casi religiosa, esa voz áspera y burlona les recordaba que su hija estaba en la mira y que sería ella, su hija, la que soportaría las consecuencias de haberse atrevido a buscar los culpables de la muerte de Jaime Garzón, por seguir denunciando y por no quedarse callada. Ay, mijita, estoy toda soleada, mijita. Ay, sí. ¿Y qué decían esas llamadas, Claudia Julieta? Pues yo recuerdo varias. Hay una en la que me decían que yo era una gonorrea, que me iban a picar viva, que me iban a coger con picana. Había otra en la que ponían música de funeral durante harto tiempo. Había otra en la que, bueno, esa no quedó grabada, una en la que a mí me decían eso que te contaba, que mi niña no iba a volver del colegio. Había otras en las que se burlaban directamente diciendo me la robé, y se reían por el teléfono. Al mismo tiempo, informaciones periodísticas y funcionarios del mismo DAS empezaban a develar lo que la Fiscalía, años después, calificó como una empresa criminal. Otros miembros del gobierno fueron objeto de trabajos de abusos similares. ¿Cómo quiénes, por el vicepresidente Santos y el entonces coronel Oscar Naranjo. Son nombres que también aparecen en el expediente. Además de estos nombres, aparecen nombres de organizaciones no gubernamentales y de algunos periodistas. A cuentagota iban saliendo verdades a flote. Se iba destapando una caja de Pandora repleta de secretos de Estado, de operaciones encubiertas, de seguimientos a quienes eran opositores y a quienes no lo eran. Su nombre volvía a jugar. La propia Fiscalía comprobó que ese perverso modelo de espionaje que le hizo la vida tan difícil a esta periodista fue implementado contra un centenar de objetivos, entre quienes estaban periodistas, magistrados, políticos de oposición y altos funcionarios del Estado. Pocos se salvaron de los alcances de un puñado de agentes del DAS que no hicieron otra cosa que meterse en la intimidad de quienes quisieron. Uno de los primeros en señalar que algo andaba muy mal en el DAS fue Rafael García, el jefe de informática del DAS que dirigía Jorge Noguera. Pido a las autoridades que investiguen y profundicen para que de verdad se erradique esto, de lo cual yo formé parte, que hoy en día pido perdón al país por todo el daño que pudimos haber hecho. Y una portada de la revista Semana terminó por confirmar lo que eran unos rumores. El DAS
no solo oía conversaciones, sino que hasta llegó a revisar la basura de sus blancos y a redactar un manual para amenazar. Este manual tenía nombre propio, Claudia Julieta Duque, y las instrucciones eran muy precisas. Hacer la llamada en cercanías de las instalaciones de inteligencia de policía. No tartamudear ni durar en la llamada más de 49 segundos. Llamar preferiblemente desde un teléfono de ETB de tarjeta en caso de que inmediatamente devuelvan la llamada. Constatar que en el perímetro no hayan cámaras de seguridad, así sean de tránsito. Quien realice la llamada la debe hacer solo y desplazarse en bus hasta el sitio. Extremar las medidas preventivas dado que Claudia Julieta avisará inmediatamente de la llamada al coronel Noboa de la Policía Nacional, el mismo que en otras oportunidades nos ha afectado institucionalmente. Todo esto se hizo desde una diminuta oficina que funcionaba en el piso 8 del DAS y que fue conocida como el G3. Cuando uno lee, lee el término tortura psicológica, ¿es qué? Pues es muy difícil contestar esa pregunta, ¿no? Porque yo misma, como te digo, yo lo sentía, lo que estaba pasando, y yo sí sentía que se me estaba desgarrando algo por dentro con cada situación. De acuerdo con documentos conocidos por los informantes, el G3 era algo así como un grupo secreto del DAS, del que solo tenían conocimiento un puñado de funcionarios, como Giancarlo Auque, exdirector de inteligencia en la época de Noguera, y uno de sus hombres de mayor confianza. Lo invito a que, si usted las tiene o las conoce, se muestren. La verdad es que no tengo idea de lo que me está hablando, pero no quisiera hablar de casos hipotéticos. En caso de que existan y señalen eso, oigámoslas. Figuran nombres como el de Enrique Ariza de inteligencia también, Carlos Arzayús y Hugo Daney Ortiz, exsubdirectores de operaciones, y José Miguel Narváez, exsubdirector e inspirador de este grupo, según las autoridades judiciales. También procesado por el crimen de Jaime Garzón. Y a mí no tuvieron necesidad de meterme en una celda para obligarme a estar encerrada en mi casa. ¿Y a tu hija cómo se le manifestó toda esta tortura que vivieron ustedes? No, yo de eso prefiero no hablar. ¿Está bien hoy? Sí. ¿Está tranquila? Sí, sí. Cuando tú ves a estas personas acusadas del DAS, en el caso tuyo, ¿has tenido la oportunidad de hablar con ellos, de enfrentarlos? Estos tipos, además de criminales, han resultado ser unos cobardes. Han argumentado que yo los intimido. Entonces me expulsan de las sesiones en las que ellos declaran en indagatoria. A mí me han expulsado con el argumento de que yo genero intimidación en mis victimarios. A mí eso, pues, lo mismo. Si no fuera una tragedia, pues sería hasta cómico. Claudia Julieta Duque anda en un carro blindado y de vez en cuando usa chaleco antibalas. Su hija ha crecido y ya sabe lo que pasó. Este proceso por tortura psicológica está en la unidad de contexto de la Fiscalía y muy pronto se sabrá, con pelos y señales, lo que hicieron algunos funcionarios del DAS para intentar acabar con la vida de esta periodista y de su pequeña hija. A mí me cuesta decirlo públicamente, pero yo sí estuve en manos de esos tipos. O sea, mi cabeza y mi vida y mi proyecto de vida estuvieron en manos de esos tipos durante muchísimo tiempo. El crimen de Jaime Garzón sigue en investigación. José Miguel Narváez, principal sindicado, está llamado a juicio y hasta allí ha llegado la justicia. De otros supuestos implicados es poco o nada lo que se sabe. Sabemos quién tiene el timón, quién está en el poder, y con ellos hablaremos.